la literatura, la cultura, ¿no es cierto? Buscar el público, hacer lo que podemos. Pero no siempre se podemos. Me alegro por eso. Tenemos una invitada argentina, amiga mía, Janet, que está ahí sentada al lado de Alex, que acaba de llegar. Ella vivió muchos años acá, está viviendo allá, y ella sabe que ahí también hay una crisis. Tú sabes, Janet, que me acaba de escribir unos amigos, porque estamos tratando de hacer la edición facsimilar allá en Argentina de una revista que teníamos hace 40 años. Y entonces uno me escribió que otros le dicen, busca las revistas del facsimilar. Entonces la contestación es que no tengo tiempo, porque el tiempo apenas me alcanza para sobrevivir. O sea, en Argentina el tiempo también allá, desde otro punto, por otras situaciones, es una derecha extrema a la que no le importa a la gente. Acá nosotros estamos agobiados porque Trump se está esperando en asfixiarnos lo más que puede, aparte de los problemas que tenemos de hacer todo mal, la costumbre de hacer las cosas mal nosotros, o ser muy descuidados en eso de la economía. Pero allá también tienen serios problemas, y es eso mismo. Acá la gente está muy ocupada en los problemas de la sobrevivencia, de escrupuloso tiempo en eso, y no puede dedicar horas al placer de escuchar lecturas. Así que hayan venido, los que han venido, los alegra muchísimo, porque yo esperaba que no viniera nadie a casi nadie. Así que ya estoy satisfecha. Y tenemos la ventaja de tener acá bueno, me alegro que esté Alex Posí desde acá, que siempre acompaña en todo. Karen y Katy, que la verdad hay que hacerles un monumento, porque tratan de estar en todas las cosas de poesía que se puedan y registrarlas, como Karen, que es poeta, que es excelente, digamos, un excelente intelectual, un excelente amigo, ocupa mucho de su tiempo también en tratar de salvar y de dejar para el recuerdo las cosas que hacemos. Así que les agradecemos mucho a ustedes que hayan venido. Bueno, entonces, como siempre, en nuestro espacio, lo que hacemos es una lectura con dos autores del país, ¿no? Lo posible, de todo el país, pero obviamente también para los problemas de transporte con las provincias nos costaba traer, nos cuesta que vengan autores de otras provincias. En general lo hacemos como el de La Habana. El Hermisano Seto, que es de Villa Clara, pudo venir gracias a que la provincia tuvo la gentileza de facilitar el transporte, la gasolina, claro, para que puedan venir. Así que fue una actitud de, digamos, las autoridades de tu provincia, ¿no? Jorge, ¿no? Jorge vive acá, Jorge Ángel. Pero también es de Villa Clara. Y los dos son de Villa Clara. Lo traímos. Él vino cuando ya había mucho transporte. Lo traímos antes. Me pusieron antes el transporte. Bueno, entonces yo hablé un poquito, digo algo sobre cada uno. Ellos leen, hacen las vueltitas de lectura, y después ustedes opinan o dicen algo de lo que se les ocurra. Tomás Sales manda saludos a la directora del centro. No pudo venir porque justamente eso les ocurrió, porque como es la Semana de la Cultura, muchos se fueron o se van a la Semana de la Cultura y otras cosas. Todo el Instituto del Libro está en la reunión del Consejo Organizador de la Feria. Desde Juanito, que también tenía ganas de venir, y toda la gente del instituto, yo también a lo mejor debía estar en el comité organizador de la feria. Así que estamos embarcadísimos, no importa, ellos después les contamos cómo fue. Bueno, y Alpidio, que hubiera venido, estoy seguro, por ustedes, que lo quieren mucho ustedes, Alpidio, que es de Villa Clara, administra, pero ahora está en un congreso muy importante que se hace siempre de partidos y publicaciones de izquierda de América Latina, ¿no es cierto?
y entonces está participando, eso no puede dejar de estar. Y Él es hubiera poeta, varias gente que hubieran venido. seguro, pero ese tipo de obligaciones, digamos, políticas internacionales, que eso no puede dejar de estar, aunque él ame la poesía y por sobre todas las cosas, ¿no? No puede. Bueno, se disculpa también. Bueno, ¿quién va a empezar a leer? ¿Qué pasa? Primero. ¿Ni tú? Eder, ya. Bueno, Eder. Dale. Bueno, de Derby diré que lo conozco hace tiempo en su doble faceta de autor y traductor, y sabemos cómo se destaca en sus dos actividades. Pero hoy nos reunimos para escuchar y hablar concretamente de su poesía. En estos últimos días estuve leyendo un reciente libro que está en proceso de edición, que me mandaste, ¿no? No, edición no. No está en ninguna editorial. Está en proceso de edición, no, pero eso en proceso de edición de autor. De creación. Sí. Se va a publicar en algún momento. Lo que pasa es que está inédito. ¿Cómo es que se nombre bien para no decirlo? El día de todas las luces. Muy bien. Entonces, pues, además quiero decir, para mí es muy importante decirle ¿tenés la biografía de él ahí para ¿Cómo no? Voy a decir algunos elementos de su biografía. La nota. Bueno, él nació en Santa Clara, en el 68, ¿cierto? Es escritor, ensayista, traductor. Entre sus libros figuran Libros de Buen Dolor y Anestesia, de poesía. Él ha escrito muchas otras cosas, pero de poesía, Libros de Buen Dolor y Anestesia. Y ha recibido varios premios, y entre ellos el premio Casa de las Américas, muy recientemente, el año pasado, ¿saben, no? Calendario C de Belleza y Milanes. Justamente acaba de salir, no salir, desgraciadamente no sale porque no hay papel, estamos haciendo digital mi revista, pero ya está subida mi revista, La Letra de la Escriba, en Cubarte, se nos avisa porque pueden gratuitamente descargarla. Y en este último número de La Letra de la Escriba, publiqué un cuento de tu libro premiado en Casa de las Américas, ahora en el último caso, que se llama La mujer que odiaba a los gatos, remedando un poco a Padura. Pero ese cuento se llama Un viento negro. Se los recomiendo, les recomiendo el cuento y les recomiendo la revista en general. Pero el cuento de él es muy interesante. Bueno, entonces, esto sobre su biografía. Y ahora voy a decir unas palabras sobre su poesía. Bueno, lo que más me ha llamado la atención en su escritura es su voluntad de intemporalidad y universalidad. Da igual que mencione la isla de Kiwa o la isla de Ítaca. Lo que le interesa exponer es la idea de isla, no el lugar concreto en su temporalidad. Trata pues su poesía de buscar, a través de temas muy habituales como el amor, la vida o la muerte, su sentido esencial y las razones por que los seres y las cosas sean de tal manera y no de otra. Es una poesía indagatoria que hurga en los silencios, en lo incomprensible, y se manifiesta a través de un lenguaje tenazmente simbólico, metafórico, tan ajeno a la transparencia como a la existencia misma. Bueno, ahora te digo. Él no va de lejos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Basilia, por la invitación primeramente a este espacio Calle de Luz, que ya es patrimonio de la literatura cubana, ¿no? ¿Cuántos años? 20, más de 20. 20 años. Estuve una vez cuando lo hacías allá en el Instituto Cubano de Libros, con un poeta que ya no sé dónde estará. Ligio. ¿Quién? El Ligio. Bueno, parece que ya no está con
cerca de nosotros, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. Pero bueno, no te agradezco, y bueno, te agradezco tus palabras también. Voy a leerles de este libro que tú mencionabas, El Día de Todas las Lunas. Es un libro que vengo escribiendo hace años, trabajando hace unos años, que es un libro que aunque es de poesía, tiene teatro, narrativa, porque bueno, confluyen muchas voces, hablan muchas voces diferentes en este libro. Y entonces bueno, un solo texto, un libro poema libro, dividido en varios fragmentos. Bueno, voy a leerle, no sé, dos. De hecho, como 7 páginas de hacer ahora, después otras 7, hacemos 2 cuentas. Ya, está bien. Para no saber qué yace bajo la piedra es que no la levantamos, y para saber en qué consiste el peso de la piedra es que quedamos a la espera, alegremente, incluso sin bandera ni colores dicotómicos. Que la piedra sea mármol, polvo reunido desde el pasado, piedra metafísica, no indica que necesariamente se convierta en joya de los solos, tótem en el altar de la colectividad, piedra angular donde dirigir este dolor. Nada debajo lo sabíamos, pero no nos resistimos a levantar el peso de la duda y ahora ya nos duelen las manos. Hay mucha sangre coagulada y larvas sedientas. Hay mucha piedra hueca que levantar aquí, hermanitos. El que construye sabe lo que yace debajo y teme pasar por el aro de esa alegría que nos caracteriza. Que la ciudad sea entusiasmo puro no indica que necesariamente el cielo se despeje en la hora precisa, hora de conmiseración, hora nula. El orfebre tiene en la joya su víscera de oro, la reina misionera cuya misión nunca se sabe pero sigue siendo la reina. Sobre la piedra marmórea su majestad el individuo colectivo, mucha tranquilidad. El sol sale una vez más, pon tu cabeza sobre la piedra, ya comienza el descenso de los ángeles. Para no saber qué depara el futuro es que nos inyectamos la droga del presente, nos aprendemos el organigrama. El lunes respiramos esperanza, no llores, alma mía, que volveré mañana. La joya estuvo siempre en la piedra acompañándonos y no lo sabíamos. Es una lágrima que viaja por el rostro. ¿A dónde? Ni joya, ni lágrima, ni rostro, embriaguez de la página. Dos bocas hablan en la cafetería de Segunda. Sobre el mantel viajan las frases de Segunda. Hay restos de comida y pensamientos truncos. Dicen que nadie es extranjero donde todos lo somos. A la sombra y la luz hemos nacido, pues de otro reino no tendremos noticia. Ya nada se profana como antes, incluso la escritura se debe posponer. Ya nada es urgente, solo callar, asegura una boca y la otra aplaude. ¿Cuánta luz cabe en esta sombra? Pregunta una boca y el silencio responde que sobran las palabras. Ya va sobrando el discurso una vez que sale de la boca incorrecta. Más que decirlas, tenemos el valor para escuchar las palabras extranjeras. Más que para asumirlas, tenemos la indecencia de decir las palabras nacionales. ¿Qué boca piensa y escupe la verdad? Oh, si me amaras, si me dijeras un poema, dice una boca. El pensamiento de Segunda se envuelve en música y es poesía, pero no existe poesía de Segunda. La saliva se viste de pensamiento y ya el resto de las bocas están sobrando. La fábula se disfraza de verdad y es historia. Un día vendrá en que seremos los narradores y los poetas y nos sentiremos tristes con la muerte de los jardineros. Nadie poda el jardín si todos lo hacemos y estamos sobrando. Y estamos sobrando. ¿Tienes algo más?
Unos buenos. Los temas. Una mañana continúa escurriéndose hacia la tarde en el momento en que el hombre besa a la mujer. El beso no irrumpe en una mañana, solamente acontece con un gesto más que se ignora. Los labios del hombre y la mujer se han juntado, pero una mañana sigue su imperceptible curso. Es en extremo difícil describir las extrañas relaciones que pueden establecerse entre los hechos protagonizados por los hombres y el paso del tiempo. Pareciera que al tiempo no le servimos de nada, prácticamente somos inexistentes en su dominio. Sin embargo, para nosotros el paso del tiempo puede equipararse con una enfermedad crónica. Lo ideal sería que el beso realmente penetrara en el tiempo como un cuchillo y provocara una falla, pero sabemos que esto solo tiene lugar de manera ilusoria en las mentes del hombre y la mujer que se besan. Cuando el cuchillo desgarra la piel de la niña, entra lentamente en la fina capa de tejido, hay espacio entre los tiernos huesos del pecho y los perfora con facilidad hasta hundirse en el corazón. Se demora allí un rato, hurga en el interior como si quisiera tocar algo valioso en lo profundo, y una mañana sigue escurriéndose hacia la tarde. Esa tarde se desprende lentamente de la mañana que queda desgarrada con un útero de reciente parto, que no es más que una cavidad ensangrentada. Esa tarde gotea sus hojas del alero de zinc o cuelga de un árbol como el suicida. Hay una eternidad en otra parte que se desata. Hay una vida que se funda en algún más allá para nosotros, como consecuencia de nuestros actos, como secuela de los besos y los crímenes. El pie de la ausencia plasma su huella en Ítaca. El pétalo se desprende, el cuerpo del amor es penetrado, la vela del navío es avistada, se extingue la última ascua de la hoguera, el sol es opacado por la luna, lo muerto nace a lo muerto, lo semejante cambia, el instante es ya otro, guiña un ojo la foto del abuelo, pierde la fe el misionero, arriba se sella la losa del sepulcro, se establecen todos los vínculos, surge la palabra opresora, agoniza y se hace eterno el universo, toma distancia el horizonte, se coagula la sangre, lo que se augura es presencia, la cicuta hace efecto, se extravía el viajero, la frontera es dejada atrás, cesa lo metafórico, se congela el devenir, queda solo el amante, el río entra en el mar y sigue siendo río, deja el hijo de ser pródigo, el mundo es misericordioso y hostil, tú no eres tú, el silencio son tus ojos. Bueno, ahora espera antes de empezar a leer tú y otros otros. Bueno, diré algo. Dos datitos sobre Jorge Ángel. Él nació en 1961, es menor que tú. Mayor. Pero mayor. Pero vos naciste. Cierto, son mayores. Sí. Son mayores. En Villa Clara. Es escritor, crítico, editor y muchas cosas más. Promotor, periodista, millones de cosas. Ha publicado, entre otros poemarios, Relaciones de Osaida, El peligro del viaje y, según dicen, Las partes.
obtuvo premios como Fundación de la Ciudad de Santa Clara, Fayal Ramis, y ella dijo Carpentier, que es importantísimo también, igual que a nosotros lo ganó ahora, recientemente, hace un año, ¿no? Con un libro de cuentos, como dice el nombre. Mis noches con Julia Roberts. Sí, es muy llamativo. Mira, Julia Roberts. Ojalá se diera. Mira, si se enterara, diría, ¿qué es eso? Capaz que se Es una entere y ella me dice, falsedad, ven. y te va a demandar. No. Bueno. Ahora, dejo que alguien diré, que lo conozco hace mucho tiempo, siempre me llamó, como le dije, su capacidad para emprender múltiples tareas intelectuales. En literatura, por ejemplo, incursiona tanto en poesía como en el relato, como en el ensayo, y consigue salir airoso en este intento. Bueno, ya dije que su más reciente logro es empezar el premio Cazadilla Loquia. Pero nosotros soy como en el caso de nosotros nos ocupamos solo de su poesía. Y entonces vamos a escuchar sus poemas y diré que en su lenguaje, en el lenguaje de su poesía, yo veo que se imbrica, además, como en un juego ideológico, el lírico, el pensador y el narrador. Así, lo que parece una evocación emotiva puede derivar en una especulación conceptual. Y lo que comienza como una confesión sentimental se transforma en la expresión de ideas filosóficas o de comportamientos existenciales. Quiero citar para cerrar, para terminar, una reflexión de Virgilio que comparto, que escribió Virgilio sobre el poema. Su voz de Virgilio no me llamo, no, Sí. Virgilio, el otro. Su voz de creador poético, de artista de la palabra, lo arrastra muchas veces al pensamiento en versos, a observar al mundo y replicarlo, pero con un sentido crítico, bajo el prisma de una aprehensión poética que no quiere difuminar contornos, sino precisarlos. Creo que Hernández Pérez, dice Virgilio, logra saber muy bien cuándo poner sus manos en terrenos líricos y cuándo debe pasar a la prosa del pensamiento, en la que se desempeña con soltura y valor. Bueno, gracias a los que asisten. Cada vez vamos a tener que empezar ya a trabajar con sistemas de streaming para que puedan ser efectivas las actividades. Gracias a Basilia, porque en ese breve párrafo dio una visión exacta de cómo se mueven las coordenadas de la poesía. Y a Edelmi, que yo lo llamé y le dije, bueno, tú vendrías conmigo al aire de luz. Ustedes saben que no es fácil hoy día todo esto de conseguir el transporte y eso. Y bueno, me dijo que sí. Y ahí entonces cabildeamos con Sergei, el director de Cultura, para que garantizara. No les voy a revelar ningún secreto de cómo fue el cabildeo, pero a lo mejor se lo imagina. Pero Sergei dijo que sí enseguida y puede venir, que siempre que pasan esas cosas es importante. Bueno, voy a leer ahora algunas cosas de mi último libro de poesía escrito, no publicado. El último libro de poesía que yo publiqué es, según dicen, Los Partes, es decir, Los Partes Meteorológicos. Fue en 2020 y lo publicó la editorial esa Macpherson, que hicieron unos cubanos, panameños, americanos, que de hecho ya esa editorial desapareció. Ese es el último libro mío de poesía que se publicó. Ahora, lo he dicho ya varias veces, y el director de la editorial El Totí parece que tomó la señal y me pidió el libro que te envié, que es Palabras por si vuelvo, para publicarlo. Y se lo envié
está en proceso de que se coloque o no se coloque. Pero el último se llama pareidolia. ¿Saben lo que es pareidolia, no? Lo de ver figuras en las nubes. O sea, uno mira las nubes y ahí empieza a ver un castillo, un caballo, un elefante, etc. Y el libro se llama, y de ahí voy a leer los primeros poemas. Este se llama El elefante y el acróbata. El elefante deposita sus patas sobre la espalda del acróbata. Cada músculo puja con los kilos de peso y al público le parece imposible, extraordinario. En el asombro que rompen los aplausos, escurren el bulto a la crueldad ya posada en las vértebras. Han pagado y merecen espectáculo. Ninguno de ambos se duele ante los vítores. Tardíos por el río de estupor, la escaramuza mental de cómo lo consiguen. Elefante y acróbata han ganado su paga y volverán otro día de lunetas agotadas al escenario hasta que ya no haya sombra de esqueletos tras la tensa función que a ratos se cotiza. No sé, después de todo, si he sido el elefante o el acróbata. Me anegaba en el ansia de aliviar los pesos, por más que parecieran sacudidas de un héroe del sustento, o me dejaba llevar sobre la espalda dolida y resistente. Me han acusado en demasiadas ocasiones de ser el elefante, descargando toneladas de masa corporal sobre espaldas heroicas. En otras, las menos, me han asignado la pose del acróbata como un soporte de cargas ya dispersas. Ninguno de los roles se compensa a sí mismo. Se volverá a reponer el espectáculo hasta que ya no haya sombra de esqueletos entre la pata gigante y las quebradas vértebras. Pueden reservar el aplauso para el final, ¿no? Bueno, voy a leer de ese mismo libro un texto escrito en prosa. Tiene toda una sección de textos que están escritos en prosa y que son, vamos a decir, temas que en un momento determinado el coloquialismo puso en boom, en interés máximo, y yo de algún modo esas ideas las coloqué así en textos breves en prosa en el centro del libro, y por supuesto no me queda más remedio que escribir a mi manera, o sea, esa manera que donde la reflexión filosófica está peleando con la expresión lírica y viceversa. Este se llama Manos de Bitongo. Tengo manos de bitongo que perdió a las trompadas sus juguetes y fingió no llorar si lo dejaban sus novias. Juguetes y muchachas no eran objetos que ganar en apuestas y reyertas, pero así parecía de vez en cuando. No apostaba a las novias, aunque sí los juguetes que perdía. Me culpo, pues creí que mis manos eran anchas, poderosas, capaces en la injusta refriega de ganar la partida a esas jornadas injustas de refriega. Un círculo vicioso de quien sabe que no tiene otra cosa que sus manos. Chivo expiatorio que han rumiado la culpa de perder en apuestas los juguetes de infancia y las novias de adulto en la escala de joven a mayor. Manos, sea cierto, de bitongo sin banca que ha temido por siempre a las apuestas. Entonces, también de esa misma sesión, este poema que se llama El Comepiedra Verde, a que todo el mundo se acuerda del Comepiedra Verde.
Ya. En el mismísimo centro del globo terráqueo, pase insaciable el comepiedra verde. Se deshace en su boca cada piedra que lanzo a los abismos. Alguna, espero, dará en el saqueador de almas o de sueños o de frenéticos mantos que no saben qué hacer para ocultarse. Su alimento es la piedra y por supuesto le va la vida en engullirlas antes de que alguna percuta en su objetivo. No somos enemigos y es posible que agradezca en su idioma de monstruo silencioso que le dé de comer. Tal vez saciado de engullir las piedras que otros muchos lanzan, podría dormirse y quedar aplastado por mi última roca. Las siguientes, misiles en mis manos, impactarían por fin en su destino. No somos enemigos, el comepiedra verde y yo, pero él vive en el centro, en el mismísimo centro del globo terráqueo, tragando insaciable cada roca que lanzo a los abismos. Sí, bueno, este poema se llama Entre la vida y la muerte. No voy a decir nada porque él guarda lo último para el final, es decir, al final dice por qué. Entre la vida y la muerte, una frontera invisible, sutil, inveterada se desliza, traicionera, implacable, y cuántas cosas que el dolor bate a ritmo de cóctel, de bebida o palabras, ya no importa. Hay ciencia, devoción, predicciones o encuestas que la normen. Tantas son sus sorpresas que no han para augurar profecías o hados fatales. En esa franja sutil viven guerreros que no escuchan la súplica ni se guardan las almas del perdón. Misterios y parásitos fulminan por igual buenos y malos, sorprendidos al pie de su mejor futuro. La emboscada es artera e intangible y sacude a su antojo, sin mucha distinción. Perdón pido ante los ojos todos, comensales, indiferentes y escépticos, como yo en esta vida y cualquier otra, y ha escultado en mi rabia reflexiva cuando esa franja implacable ha sacudido injusta, absurdamente a una tekel de 2 años de vida, maya nombrada por humano designio, la mascota que en mis manos ha muerto como un perro. Y leo un último, ¿no? Ya. Voy a leer, vamos a ver aquí donde se llama igual, aquí se da que muchos poemas tienen el título es decir, parte del primer verso, ¿no? Eso deja mucho que desear del poeta, pero cuando no tienes el título es preferible ir ahí. Y se llama He soñado que tú. He soñado que tú me despedías en un andén, atestado de gente con lágrimas y olores, esperanzas y vidas que no han sido lo mismo últimamente. Me abrazabas sin mucho que abrazar, simple mortal que se fuga a la aventura, deseándome suerte y voluntades. No sé si levantabas la mano en un adiós cuando el tren se alejaba por las aguas de un río interminable de apacible corriente. Yo observaba los peces, también calmos, sin temor a la sed del pescador o el peligro del otro que lo engulle. Un sueño que no pude contarte al despertar, que no pude enviarte en un mensaje o dejarlo
en la libreta de notas del teléfono, yo te había despedido en un andén atestado de gente ensimismada, presurosa, sin temor al reloj que la depreda. Tu mano levantó de repente lo posible tras el cristal fronterizo y egoísta. Dilapidamos un sueño que hallaría con las nubes volubles su refugio. Ya no importa si lo llaman torpeza o timidez, soberbia o estulticia. Allí ha sido esconderte para siempre. Nunca ha sido más bella, más cruda, más honda, más desnuda el alba y te levantas para hacerte presente sobre la tierra. Tomas el rumbo conveniente y ciudadano. No te culpas por ello, te culpa la ciudad. Si fuera menos oriente, menos criatura perdida, menos prófuga el alba goteando su suerte, te dices, como peces y cesara la crónica de tus pasos sobre la acera. Algo te previene de los transeúntes que van hacia el pasado y te dejan en el presente. Cuidado, un rostro pasa, un rostro joven pasa sin saludar porque es joven, lo has mirado a los ojos. Cuidado, nunca has estado más solo y con fiebre. Confiesa tu crimen sobre el asfalto, sobre la grama, sobre la tierra. Basta confesar antes de que sea muy tarde, que el alba se congele y sea una página negra. Lástima que el alba engendre muerte en tus manos, tránsito de sombra sobre el asfalto. Lástima que dices, un rostro que sorprende y rompe el equilibrio, no obstante pasa. Esta vez la sangre brota realmente tibia y brillante, se adhiere a tu mano, pero sabes que la muerte llega y pone fin a tu deleite y no puedes hacer nada para que los cuerpos sigan muriendo un rato más. Sabes que al morir comenzarán a hacer carroña y entonces los detestarás como los detestas en vida. Solo el morir era maravilloso, no el sitio de partida, tampoco el de llegada, sino la despedida, el tránsito. ¿Quién es ese niño que habla de mí cuando dice que ahora no es más que un objeto y se atraca de todas las drogas de la soledad? Cuando empuja su carrito y se atarra pendente por la calle Independencia y con cada palabra logra una victoria sobre la nada, porque la nada es dulce, habla de mí. Un pájaro negro se posa en el campanario de la iglesia de Buen Viaje. El niño que habla no lo mira por curiosidad, sino porque en ese instante detiene sus pasos por la vida y en su rostro se coagula una pregunta: ¿qué significa un pájaro negro posado en la iglesia de los hombres? Habla de mí cuando dice que es preciso clausurar un invierno para que otro invierno se instaure y dice del privilegio y del arte de la frivolidad. Pero yo me escondo tras el árbol porque él miente, engaña, y me siento como una herida en el árbol. Me asombro de que aún alguien pueda engañar con palabras esta existencia que el tiempo reduce a polvo y deja en la pared un mensaje que se escurre por las ranuras, un nerviosismo ancestral contra los buenos augurios del horizonte. Por el tronco bajan las horas como hormigas, como los perros en Independencia, insomnes y tercos. Yo pienso en el decrépito niño cuando escribo sobre una mujer que se aproxima y en sus labios porta toda la extrañeza que la noche causa cuando plagia el día, porque sabe que el día es su sombra. Y en él pienso cuando falsifico mis visiones, mis espejismos y los anoto en la historia clínica,
entre electrochoques y lobotomías, y a través de su boca irresoluta yo me trago todo el éter. Digo que la perdición está afuera, en ese espacio imposible de abrazar, porque es un sueño y mis herramientas son inútiles. Solo es realidad esta manera de ser infiel y sumirse en la ciudad sin que anuncien altavoces. No hay selvas aquí ni marabú, solo arcoíris venidos a menos y algunos espectáculos en cámara lenta. Mucha esclavitud se respira en el aire, demasiado eclipse. Ceremoniosa esclavitud en las águilas que domestican el invierno, en la constante inclemencia del viento de las pesadillas. Cuando yo hablo del niño moribundo, hablo del mar, me sumerjo y trago agua, batimiento de lágrimas, mejunjes en Santa Clara, estiro y estiro la madrugada para seguir hablando de la oscura Tatagua que llega con sus hijos e hijas para quemar sus alas en la lámpara que mi abuela ya muerta encendió y apagó mi madre en el Manacal. Qué hermosa precipitación me causa ese recuerdo, qué noche, jaula de infinitud, me sale por los ojos entre el lecho y el cielo, entre el cielo y la lengua. Cuando yo escucho al desquiciado, al inocente y lastimero niño, pienso en Gabriel Pérez, en Holguín con un café, y en Elvis Góngora en Holguín con un café terriblemente oscuro y digno, que no logro definir porque el sitio es oscuro. Las Tres Lucías, Innsbruck o San Germán, Independencia, y puedo aún arrastrar mis ansias bajo el aguacero, dejarlas partir con la corriente hacia los escombros humanos, mientras todos viven, todos traen sus sueños al molino, porque la hija del molinero es bella, pero yo no quiero ser un sucio mendicante que aplaude cada amanecer. La medicación es digna y parecida a la demencia, la razón es tiranía y hermana de la vergüenza. Cuando yo hablo del obsceno niño, el pecado es un río de lava que se enfría en duro magma de virtud, y Juan Carlos Recio está sentado en el aire de Nueva York. Quedo imaginando los reinos de lo abierto de su testigo, seducido por bibliotecas y burdeles, cuando yo escucho a Bach con el noble niño, ambos quedamos en silencio abrazados en un viaje en Santa Clara. Los sonidos conspiran y estallan y nos sobrevuelan con un cóndor desde el ayer, picoteando el mañana. El eco de las cuevas nos inunda, como no ser entonces el que escapa hacia la ceremoniosa conquista del efímero, ser uno entre todos los que traen sus sueños al molino en sacos, hacia la sagrada trituración de nuestra única reliquia. Esa es la chica del molino, y tan linda se hizo que quisiera yo ser el pendiente que en la oreja le tiembla. La miel ya no brota de su origen, que su astro no asoma su ceremonia tras el alba. Bach y yo, tomados de la mano, entramos al país, bajo la rueda litúrgica del país, su medianoche sin aullidos a la luna, a todas las lunas que brillan en el subconsciente, promiscuas elucubraciones de la razón. Esta es mi herida, dicen, y por ella sangro ausencia y miseria. Por ella se nutren los cuervos del país. Tengamos esta espina y este vaso vacío, donde una vez vertimos un poco de lágrimas alcohólicas, pusimos unas flores, cuando el niño dice, he aquí la rueda del molino, y la hija del molinero asoma su cabecita. Yo estoy muy lejos del espectáculo del cielo, de ese sitio donde debo nacer y que llaman el Carmen. Santa maldita Clara, Santa encrucijada clara, Santa rompecabezas clara. Veo con ojos ajenos las nubes tormentosas, veo mis ojos vértebra y piedra, me veo partir fraguándome en algún punto como una avalancha dormida aún, más presta a despertar su luz adolescente. Cuando ellos dicen, he aquí el desprendimiento del humano, hablan de mí, colina abajo, calle abajo, ciudad abajo, me veo partir, declive del paisaje, todo vuelto suburbio, disolviéndome lejos, y una manita blanca que me dice adiós. Bueno, déjenme
antes le pagué a Basilia, ahora tengo que decirlo, para que dijera que yo era más joven que él. Y Basilia agarró el dinero y lo dio. Edelmi, cuando surge en Villa Clara, aquí la mayoría de los que estamos aquí sabemos que los villareños no somos regionalistas. Si las invasiones de Oriente y Occidente se han puesto en riesgo a lo largo de la historia de Cuba, es culpa de habaneros y orientales. Es decir, el centro del regionalismo, la madre del regionalismo de Cuba, en toda la historia de Cuba, está justamente en las villas, lo que fue las villas hasta llegar a Camagüey. Y entonces había todo ese gran grupo, todavía quedan bastantes. Cuando surge Edelmi entre los jóvenes que venían con una propuesta literaria interesante, y además tenía una característica que es su nivel cultural. Nosotros tenemos muchos escritores, muchos poetas, pero no tenemos muchos cultos, gente con un conocimiento profundo y vasto. Él es uno de los que cumple eso, y además tiene una sesión en su Facebook que es el Sermón del Fuego, ¿no? Donde trabaja con obras que se están publicando hoy día de la literatura en el mundo. O sea, Edelmi puede leer en inglés perfectamente, aunque la mayoría de las obras con las que trabaja están traducidas al español. Eso es algo que recomiendo. Me acuerdo que un día estábamos hablando en el Círculo de la Crítica, cuya 17ª edición ya volvió a fracasar, y yo le dije, no, pero la gente no conocía esa sesión de Sermón del Fuego, la buscaron en Facebook, la vieron, me pareció interesante que esta cosa que hay. Y otra cosa que hace Edelmi, muy importante, es la revista, en formato PDF, ¿no? Se hace en formato de PDF, que supuestamente es de literatura villaclareña, pero publica muchas cosas. Tiene, los que no la conocen, la revista se llama... A ver, es Violas por el libro de Feijó, Violas, revista villaclareña de literatura, exacto, no de literatura villaclareña. Exacto, que es de Villa Clara, pero publica de todo. Y es muy interesante porque lleva toda la norma de la tradición de las revistas literarias, está ahí, está en Viola. O sea que es algo que quizás no ha tenido una visualidad y un reconocimiento. Quería hacer esto porque usted dice, bueno, ¿y esta gente por qué se gastaron tantos recursos para traer a este pobre campesino de allá, de la zona? Y son, a veces no. Y este año, cuando dieron el premio Casa de las Américas, que es algo que todos queremos tener, vamos a estar claros, el que diga que no, le sale mal la mentira. Pues para mí fue una gran alegría. Hubo 2 menciones en poesía además, que fueron Carlos Augusto y Leida. Y Edelmi, que gana el premio en cuento, que además la sorprende, porque Edelmi no es muy conocido como escritor de narrativa, aunque sí ha publicado cosas de ese tipo. Y qué bien, yo sentí una gran alegría con eso, por eso también quise que me acompañara. Bueno, ahora voy a leer poemas de Palabras por si vuelvo, que es el libro que vamos a ver si logra salir. Yo le hice un corte, porque es muy largo. Entonces, como escribo y no me publican, sobre todo poesía, ya prefieren publicar ensayos, narrativa. Entonces la poesía se me queda ahí, los libros se me ponen muy largos, con
es muy grande. Y entonces estas ediciones no son para libros tan voluminosos. Y yo, sin decirle al de la editorial que le había hecho un corte, le hice un corte para que no tuviera tanto poema. Pero de ahí voy a leer con lo que cierro ahora. Este se llama Experiencias de poda. Podaba el limonero del vecino cuyas ramas rozaban en mi cerca. Crecían y daban sombra en las tardes, y limones hermosos que exprimían leves tazas de soberbio zumo. Regresé años después, y el vecino, de generación subsiguiente, había dejado en el tronco al limonero y sembrado garitos para enseres de un próspero negocio. Podaba el guayabo, cuyas ramas penaban en el patio, más ruinosas que las ruinosas paredes de la casa que tuve en propiedad. Se estiraban, flexibles bajo el sol abrasante, hasta dar frutos y sombras en las tardes de hastío. Regresé años después, y el propietario había extendido una planicie de losas cementadas. Podé más de una vez ramas en más de una mujer, cuyos jugos bebía como zumos soberbios. Esas ramas fueron alas de búsqueda y saberes. Germinaron, prolongaron sus sombras y elevaron sus frutos. Años después, al encontrarlas, atisban el bregar de sus negocios, o las carencias severas del empleo, o la heredad que profesan y suspenden. Viven de sí y se esperanzan de ser y presentir. Poder ramas y sueños, esperando sosegar en sus sombras solo desvelos que cedan al hastío. Y voy a leer un último texto. A ver, este libro tiene, por eso también fue el que decidí darle a Totí. Tiene varios poemas que yo los llamo declaraciones de principio. O sea, no está muy de moda en la poesía nuestra hoy hacer declaraciones de principio, a menos que esas declaraciones de principio sean una crítica corrosiva y aplastante del sistema. Porque eso es lo que está de moda en la industria cultural y en la industria del libro, y entonces nuestros poetas y escritores piensan que van a triunfar en la industria si escriben eso. Este libro tiene varias declaraciones de principio. Estoy buscando aquí en el índice dónde está la que iba a leer, porque ahora de pronto se me escapó. Se llama No levantes un muro. No levantes un muro donde puede existir una explanada, un parque, un sendero que la hierba amenaza y reedifica. No levantes un muro que te guarde del lobo emprendedor que depreda y malgasta tu peculio, sudado en madrugadas arduas. Cualquier muro es espanto, protección de usureros, mercenarios que aplastan con sus botas de gloria la canción. No levantes un muro donde pueda haber sitio para el tiempo de cantar en tu voz, solo en tu voz, como un parque infinito, un sendero sin poda, una explanada que fulmina el embate de los muros. Gracias. Ahora ustedes, como público, siempre nos gusta a nosotros que pregunten, que cuestionen, que opinen. Aprovechen que están aquí los autores de estos excelentes textos que leyeron para que se comuniquen.
que decir una cosa. Él es el administrador. Gracias a él existimos y nos van a tiene una actividad cultural, tiene un grupo de gente de mucho talento, está ahí incrustada en medio de las llanuras y las montañas y qué sé yo, y las plantaciones, y entonces tiene una excelente poesía, tanto de escritores vivos como muertos. Es el país de Samuel Feijó, ustedes saben, muy grande de la literatura cubana. Y entonces me gustaría que alguno de los dos se refiera un poco a qué se debe o cómo explican esta especie de... Porque Matanzas se le llama la Atenas de Cuba, porque también tiene un grupo importante de directores, pero las villas también, ¿no? ¿Alguna vez se preguntaron por qué promovió eso, quién ayudó eso, qué es lo que ayudó? A ver, ¿quién me reina un poco de eso? Pues déjame, después, bueno, tú sabrás la historia. Interactuamos, Sí. como dice Ricardo. No, a ver, yo pienso que Villa Clara tiene, en primer lugar, un movimiento autoral que viene desde Samuel Feijó, Nelio, Galindo, que eran gente, bueno, eran autores importantes que publicaban libros antes de que empezara, bueno, el sistema que tenemos hoy, o que, bueno, casi tenemos hoy, de las ediciones territoriales, las editoriales nacionales que se dicen también, bueno. Pero, bueno, había un patrimonio literario. Había un movimiento de una tradición de revistas, Isla, Signo, Sí, la revista de la Mazajoa, bueno, había literatura, se movía la literatura, el pensamiento literario. Yo cuando llego ya, porque yo estuve aquí en La Habana hasta el 94, y cuando llego entro a trabajar al Centro Libre, entonces bueno, descubro todo el movimiento de autores muy activos, que ya comenzaban a publicar, que era como estaba aquí, estaba Jorge Ángel, estaba Veleta, Pedro Llanes, bueno, los poetas de los 80, que venían de los 80, que eran Y Viera y Riverón, que eran también venían un poquito más atrás. gente mayor. Y entonces, bueno, eso se ha mantenido ahí de generación en generación, con las editoriales, con las revistas que surgen. Yo las mismas creo que es continuidad de esa historia editorial, Capítulos, el de Belleza. Y es una zona, para no decirle una ciudad, ¿no? Es una zona que es diferente al occidente y es diferente al oriente, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, nosotros no somos ni orientales ni somos occidentales, no somos prohabaneros ni somos, ni tiramos para lo que tiran los orientales, ¿no? Quizás en la poesía son más nacionalistas, nosotros somos más líricos, nuestra trova es también más lírica que el resto de lo que se hace en el país. O sea, somos un coto un poquito diferente al resto y bueno, hemos mantenido en la literatura esa forma de ser, esa forma de trabajar hasta los días de hoy, que bueno, como con todo lo que nos toca vivir, seguimos ahí con propuestas nuevas, con autores nuevos, jóvenes, que están surgiendo y que bueno, mantienen más o menos la vida literaria. Sí, mira, la Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu, fue la primera que publicó Los Cubanos en la Poesía. Lo publicó Samuel Feijó, Sí. en las ediciones que hizo ahí en ese lugar. Publicó La filosofía en Cuba de Medardo Vitiel, o sea, obras fundamentales del pensamiento, de la literatura, la cultura cubana se publicaron ahí. Eso ya te da una tradición sobre la cual te desarrolla. Incluso
en la época gris, fuera quinquenio, decenio, lo que fuera, que Sí. uno recuerda a Cifredo que siempre sí. decía que se tuvo que ir de Villa Clara porque se sentía agobiado por los prejuicios que había alrededor de cómo se estaba escribiendo, pero Cifredo Ariel hizo Brotes, que era una hoja literaria que en ese momento publicar algo era un fenómeno. En ese momento tú publicabas un poema en el Carmán Barbudo y lo ponías en el currículo y todo el mundo decía, él publicó un poema en el Carmán Barbudo. Eso era un aval, más que hoy cuando decimos, no, él acaba de ganar el CASA y él acaba de ganar el Campestre. Sinceramente, era así, tenía esa norma porque era difícil publicar, era muy complejo publicar, el mazo estaba en otras manos y sin embargo surge ese movimiento. Hay ya gente de esa generación, menciona a Garindo, bueno, a Viera, a Ricardo Riverón, que eran capaces de escucharnos, no solo de escucharnos, sino de trabajar con nosotros sobre la poesía. Luis Cabrera, que lamentablemente falleció recién. Es decir, ya hay personas que se insertan en esa tradición literaria pensando la literatura como cubana, no como de una región, porque cuando yo empiezo a escribir Delirante, como he sido siempre, había concursos en todos los municipios. Tú ganabas el premio Liberación de Remedio, el premio no sé qué de Ranchuelo, el premio de Encrucijada. Entonces yo gané como 20 concursos de esos municipales. Había Caibarien tenía concursos, todos los municipios tenían. Entonces eso te da la medida, no sé, a lo mejor hay provincias aquí que también tienen eso, pero no creo que hay muchas que tuvieran en esa etapa. Todos esos concursos, por supuesto, desaparecieron con el tiempo, porque los tiempos cambian y ya no es lo mismo. Pero en ese momento en que surgíamos nosotros como autores en los talleres literarios, tú ganabas esos concursos y eso no era un currículum tan grande, pero daba cierto currículum en ese momento, porque ¿quiénes eran los jurados de esos concursos? Hilda de Orá, Pedro de Orá, el mismo Galindo, es decir, eran escritores importantes los que daban esos premios ahí. Y entonces eso da una fuerza. Entonces está la revista, se queda la revista Isla en la universidad, pero Feijóo hace la revista Signos, que también tiene varias etapas, pero aglutina gente, aglutina grupos. Fue impresionante, una revista Después, impresionante para la época. La Asociación Hermanos Said o la Brigada, primero fue la Brigada, se fusionaron los instructores de arte y los problemáticos que éramos de la Asociación Hermanos Said con los instructores de arte, y así se crea la Asociación Hermanos Said crea la revista Contacto. Bueno, no fue posible cambiarle el nombre porque ahí Luis Cabrera insistió en que debía llamarse Contacto. Pero sí, esa revista, si la revisan, una revista con impresión a caballete, de lo más modesto del mundo, pero ahí está esa literatura. Entonces eso permite que ese movimiento funcione. Los talleres literarios, muchas veces a los talleres municipales de Villa Clara iban escritores, no sé, Sacha, toda esa gente eran los jurados de esos concursos. Eso lo mantenía independientemente. Yo he ido también ahí como fue. Exacto, tú ibas muchísimo. Independientemente que es verdad que hubo unos años durísimos ahí, con gente, sobre todo en la JC, Dios mío, que había unos burócratas terribles, que fue los años que sufrieron Cifredo, Páez, Aristide, porque entonces Aristide y Berta, que en esa época eran un matrimonio, se van para Matanza. Y tienen que encontrar el Matanza porque no nos da atrás. Yo de hecho me fui para la isla de la juventud. Lo que pasa es que yo no he hecho la misma propaganda con que me tuve que ir. Yo digo que me fui para buscarme la vida en la isla porque me pagaban mejor. Pero es verdad que hubo un periplo muy duro, con una burocracia
que no comprendió eso. Pero bueno, eso se arregló en un momento determinado, cambiaron a las personas que estaban ahí, cambió la conducta y la actitud, y casi siempre, para no ser absoluto, pero podría decir que siempre ha habido una relación armónica entre las instituciones de la cultura y los escritores. Sí, como ahora mismo, en este exacto, momento. y por eso hay un gran movimiento. Incluso en la UNIAC también tuvo una etapa ahí problemática, pero bueno, como la UNIAC es por votación, en un momento determinado esa gente no salieron en el Ejecutivo, y también cambió la relación con los jóvenes escritores en ese momento que surgieron. Y eso es, yo pienso que eso es lo fundamental, porque si tú desarrollas, tú puedes encontrar talento literario en muchos lugares. Lo que pasa es que si no tienes la vía de no solo canalizarlo, sino aprender a conocer qué es la literatura y cómo la tienes que escribir. Porque también tenemos muchas personas escribiendo, pero muchas de esa gente que están escribiendo y hasta publicando no están haciendo literatura. De aquí a 10 años, a unos pocos años, tú no te puedes leer lo que escribieron, porque no soportan el tiempo. Sin embargo, la mayoría de estas cosas que estamos publicando tienen ya más de 10, 20, 15 y se vuelven a publicar los libros. Y eso tiene que ver con que aprendimos qué era la literatura, con ese movimiento que había ahí y con esa gran cantidad de escritores donde iban ustedes, porque en los talleres que se daban en la Navarilla, todavía Edelmi ni siquiera iba a esos talleres, esos eventos de la Navarilla que estaban desde César López, Pablo Armando, no sé qué, en fin, era un team cuando decía, bueno, aquí está la nata. Estaba José Luis, era el asesor literario provincial, porque eso es clave. Cuando tú pones el tipo clave en el puesto clave, las cosas tienen que funcionar, que fluir. Y me parece que Villa Clara ha tenido la suerte de tener eso bastantes veces. Tal vez no todas, pero sí bastantes veces. Y en ocasiones, cuando quizás ya no era eso, ya había una relación con el movimiento literario. Entonces ya cuando estaban asesoras que quizás no tenían el conocimiento, el nivel, porque José Luis era un crítico de arte plástica, era un intelectual, pero sí tenía muy buen vínculo con el movimiento literario. Muy bien, muy interesante tu explicación, porque para hacer... Me estoy entrenando porque ahora en Venezuela tengo que dar una conferencia sobre la narrativa cubana. Ya nos agrediste. Bueno, entonces, ¿quién hace alguna otra pregunta sobre ellos mismos, sobre el mundo, la Tercera Guerra Mundial, cualquier cosa? Nada. Cierro la puerta, porque no, con la puerta de Bueno, entonces, muchas gracias.